Hola, hola chiquillos, ¿cómo están hoy día? Bienvenidos a la clase de matemáticas, como siempre todos los lunes a las 6:30. ¿Cómo están hoy día? ¿Cómo están? Aquí en Santiago hace frío. Yo vengo llegando y hace mucho frío afuera. ¿Cómo están hoy día, chiquillos? Hola, hola. Hola, Cata P. Díaz, Eli Funk, Nati 24, Luciano Iturra. ¿Cómo se encuentran hoy? Hoy día, como sale ahí al costado, al otro lado ahí, veremos función cuadrática, por si acaso, para que todos sepan, para que todos estén al tanto. ¿Cómo están hoy? ¿De dónde nos ven? Cuéntenos de dónde nos ven. Con frío, Tao 95. Sí, hace harto frío acá en Santiago. ¿De dónde más nos están viendo? Aparte de Santiago, ¿de qué comuna? ¿Cómo están, chiquillos? Se cortó, pero ahí volvió, parece. Hay un problema con el chat aquí, no los puedo leer. Ahora sí los leo. De Copiapó, de Osorno me dicen, Antofagasta, Santiago, ¿de dónde más? ¿Cómo están hoy día, chiquillos? Está un poquito malo el chat, pero ya se va a arreglar, no se preocupen. Ahí sí, desde Quilpué nos ven también. Hola, Vanerock 97, Marcos de la Perla, Bicho Vicente, hola. ¿Cómo están, chiquillos? Con frío, con calor en el norte. De Puente Alto, Vanerock 97. ¿De dónde más nos ven, chiquillos? De Copiapó. Bueno, como les dije delante, no sé si todos habrán escuchado, hoy día la clase va a ser de función cuadrática, por si acaso. Bueno, vamos a empezar. No los puedo leer bien, está como malo el chat, pero vamos a empezar ya. Vamos a la clase de hoy, función cuadrática. ¿Qué saben de función cuadrática, chiquillos? ¿Qué saben de la función cuadrática? Desde Puerto Montt, ahora me llegan los mensajes, desde Puerto Montt, Villarrica, Pemuco. Eli Funk, ¿sí se ve lo que escribes? Dice, ¿se ve lo que escribo? Ya, chiquillos, ¿qué saben de función cuadrática? ¿Saben algo? ¿Lo han escuchado?
algo que me puedan decir de la función cuadrática. Hoy día veremos solo función cuadrática porque es una materia un poquitito larga. Hay hartas cositas útiles que vamos a ver hoy día para poder realizar los ejercicios de función cuadrática. ¿Qué saben de la función cuadrática? Está malo el chat, chiquillos, no los puedo ver. No puedo ver lo que me dicen. Pero vamos a seguir por mientras para no atrasarnos. La función cuadrática es una función que está definida de la siguiente forma. Es una función de R en R, es decir, el dominio son los reales y el codominio también son los reales. Y esta función se define como ax cuadrado más bx más c, donde a debe ser distinta de 0, porque si a es 0, entonces el x cuadrado se anula, entonces ya ahí no sería una función cuadrática. Veremos algunos ejemplos. No los puedo ver por si acaso lo que me dicen. En algún minuto los podré ver. Vamos a seguir. Un ejemplo de función cuadrática, chiquillos, puede ser un ejemplo. Esa, por ejemplo, f de x igual a x cuadrado menos x más 1. O también tenemos esta otra, que es 6 más 5x más x cuadrado. Ahí los veo. Me pregunta, Vane Rock, ¿es lo mismo que ecuación cuadrática? Tiene que ver con ecuación cuadrática, pero esta es una función cuya gráfica es la que vemos acá. En este caso, aquí hay un ejemplo, f de x igual a x cuadrado más 2x menos 3. Esta es una parábola, como ya lo saben algunos, pero este tipo de gráfica se llama parábola, ¿sí? Que cuenta con un vértice, que es el puntito más bajo en este caso. En otros casos será el punto más alto, ahí lo vamos a ver. Cuenta con un vértice, intersección con el eje Y y con el eje X. Y es una función, la ecuación cuadrática tiene mucho que ver con esto, pero la ecuación cuadrática es una ecuación que es igual a 0, recuerden. En este caso, en algunos casos nomás va a ser igual a 0. Vamos a continuar con algunas características de la función cuadrática. Les repito que no los puedo leer por si acaso, aún. De repente me aparece y de repente desaparece, así que por eso quizás no leo lo que dicen. Voy a continuar. Recuerden que esta función está definida desde los reales hacia los reales. Ahora, vamos a ver características de la función cuadrática. Estas características, recuerden que la semana pasada vimos la función inyectiva y epiyectiva y biyectiva. ¿Qué será esta función? ¿Será inyectiva? ¿Será epiyectiva? ¿Será las dos? ¿O sea, biyectiva? ¿Qué creen ustedes? Ya. La función cuadrática, chiquillos, no es inyectiva. ¿Por qué? Veamos un ejemplo. Por ejemplo, la función f de x igual a x cuadrado es una función cuadrática donde recuerden que los coeficientes eran, ahí los puedo ver, se me pasó, pero bueno. La función x cuadrado, en este caso, por ejemplo, f de 3 es 3 al cuadrado, eso es igual a 9, y f de menos 3 es igual a 9 también.
Entonces, en este caso, hay una imagen que tiene dos preimágenes distintas. En este caso, el 9 tiene como preimagen al 3 y tiene como preimagen al menos 3. ¿Sí? Y además, esta función tampoco es epiyectiva, porque si se fijan, el recorrido de esta función, ¿cuál será? ¿Cuál será el recorrido de la función? De la función x cuadrado. Vamos a verlo acá en la pizarra. Ya. Teníamos la función, a ver, voy a cambiar el color. Aquí. Teníamos la función f de x igual a x cuadrado, ¿cierto? Y nos decían de antes que las funciones cuadráticas se definen de R en R. Es decir, el dominio de f en este caso son todos los reales y el codominio de f también son todos los reales. Pero ¿qué pasa con los x cuadrados? Con cualquier número elevado al cuadrado. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con los números, ya sea cual sea este número, elevado al cuadrado? Con números reales. Recuerden que el dominio son los números reales. ¿Qué pasará? Recuerden que todo número elevado al cuadrado es un número positivo. Por lo tanto, en este caso, el recorrido, vamos a ponerle acá al ladito, el recorrido de f, como todo número al cuadrado es un número positivo, entonces el recorrido de f van a ser los reales positivos, contando al 0. Por lo tanto, en este caso, el codominio, vamos a ponerle con otro colorcito, el codominio de f es distinto al recorrido de f. Por eso que la función cuadrática no es epiyectiva, como habíamos dicho delante. Entonces vamos a volver, que quede claro esto, por eso que no es epiyectiva. Vamos a volver aquí a la presentación. Ya. Entonces habíamos dicho que no era inyectiva y no era epiyectiva. La función cuadrática, estas son sus características. Continuando, ahora vamos a ver características de la gráfica. Características de la gráfica de la función cuadrática. Está malo el chat. Ahora veo, pero se corta. Se me corta, lo siento. Pero vamos a continuar con las características de la gráfica. Recuerden que estamos trabajando sobre la base de una función de la forma ax cuadrado más bx más c. Entonces, la primera característica que vamos a ver es la que está dada por el coeficiente a. El a era el que acompañaba a la x cuadrado, recuerden. Es el primer coeficiente que aparece. Entonces vamos a ver qué características tiene el coeficiente a. Si se fijan, dice, si a es mayor que 0, entonces las ramas de la parábola van hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Veamos un ejemplo. En este caso, fíjense en la ecuación. Y igual a 2x cuadrado menos 3x menos 2. No sé si se verá bien. Entonces, en este caso, el a corresponde al 2. Fíjense que el 2 es el que acompaña al x cuadrado. Y las ramitas, como dice ahí, van hacia arriba.
Esto, chiquillos, también se conoce como una parábola cóncava. Concavidad hacia arriba también. Y cuando A es menor que 0, entonces pasa lo contrario. Las ramas de la parábola van hacia abajo. ¿De acuerdo? Discúlpenme si no les pongo atención, pero no... Recuerden que no tengo chat. No los veo, no los leo. Ya. Entonces, si A es negativo, entonces las ramas de la parábola van hacia abajo. Veamos un ejemplo también de esto. En este caso, por ejemplo, fíjense que es exactamente la misma función, solo que acá el 2 está negativo, es menos 2. Entonces, fíjense que cambiando solo el coeficiente A, me cambia completamente la gráfica de la función, se invierte. Después vamos a ver más ejemplos. Ahora estamos viendo, recuerden, las características de la gráfica. ¿De qué gráfica? De la función cuadrática. Claro. Pueden recordarlo así, cuando A es positivo, la parábola está contenta. Y cuando A es negativo, la parábola está triste. ¿Sí? O también se conoce como cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, o esta como cóncava y la otra como convexa. ¿Sí? Entonces esta va a ser cóncava y esta convexa. Entonces continuamos ahora con otra característica, que es el coeficiente C. Recuerden que C era el que estaba solito, sin acompañado de ninguna X. El número solito de la función. Recuerden que estamos sobre esta función y C es este de acá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando X es igual a 0, entonces yo reemplazo acá en todas partes 0, 0. Va a pasar lo siguiente. Fíjense que se me van a anular todo este término y todo este término. Y me va a quedar que f de 0 es igual a c. Por lo tanto, cuando x vale 0, y va a valer c. Ahora, el punto 0, c va a ser la intersección con el eje y, o el intercepto con el eje y. ¿Estamos de acuerdo? No los puedo leer. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto. Aquí tengo muchas parábolas, muchas funciones cuadráticas, muchas gráficas de funciones cuadráticas, y fíjense que todas están en el mismo puntito, en el menos 2. Todas intersectan al eje y en el menos 2. Entonces veamos la ecuación de la parábola verde. Es y igual a x cuadrado menos 2. Fíjense que el número que está solito es el menos 2, que justo corresponde al intercepto con el eje y. Veamos la de la parábola naranja. Esta es y igual a x cuadrado menos 2, o sea, menos x menos 2. Esta también tiene un menos 2 acá, que corresponde al intercepto con el eje y. La de la parábola azul, fíjense que también tiene un menos 2. Y ahora, ojo que estas dos están tristes, son convexas. Y entonces el coeficiente que acompaña al x cuadrado tiene que ser negativo. Y en este caso corresponde porque es negativo. Y la última es igual a menos x cuadrado menos 2. También el coeficiente que acompaña al x cuadrado, en este caso sería menos 1. Y el menos 2 que corresponde al intercepto con el eje y. Entonces, voy a dejar ahí un ratito para que se fijen bien que el punto 0, c
va a ser la intersección con el eje Y de la gráfica de la función cuadrática. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar con otra característica que va a ser veamos, la intersección con el eje X ahora. Recién estábamos viendo que el coeficiente C nos daba la intersección con el eje Y. Ahora el coeficiente, ahora vamos a ver la intersección con el eje X. ¿Qué va a pasar entonces? Queremos que Y sea igual a 0, porque recuerden que en un gráfico, cuando la gráfica toca el eje X, es porque en Y es igual a 0. Entonces queremos que Y sea igual a 0. Entonces vamos a obtener esta ecuación, y ahora esto lo podemos relacionar directamente con la ecuación cuadrática que me mencionaban antes, la cual podíamos encontrar de varias formas las soluciones, ¿cierto? Factorizando, y estaba la ecuación general, que era la siguiente. Ahora los veo, pero veo lo mismo que delante. No se me ha actualizado el chat. Ay. Me adelanté, lo siento. Ahí. Teníamos la solución a la ecuación que tenemos acá arriba, que esta sí que la podemos ver como una ecuación cuadrática, porque tenemos que es igual a un valor, que es en este caso 0. Entonces, esta es la ecuación general para resolver la ecuación cuadrática. Y fíjense que aquí hay un más menos. ¿Qué quería decir eso? Que tiene dos soluciones, porque fíjense que como hay un x cuadrado, entonces vamos a tener que encontrar dos soluciones para la ecuación. Entonces, vamos a tener dos soluciones, y en este caso esas dos soluciones van a formar parte de los puntos de intersección con el eje X. Fíjense, la ecuación con el más va a ser uno de los puntos, va a ser la coordenada X de uno de los puntos. Recuerden que la coordenada Y en ambos casos es 0, porque queremos que intersecte con el eje X. Entonces, en ambos casos, Y es 0. Lo que cambia, fíjense bien, es el signo que está acá. Acá es más y acá es menos. ¿Sí? Entonces, los puntos en los que intersecta la gráfica al eje X son una solución de la ecuación, 0, y la otra solución de la ecuación, 0. Después vamos a ver ejemplos también. Tienen que acordarse de esta solución, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué pasa. El número de intersecciones con el eje X, porque fíjense que hay veces que la ecuación, la función, la gráfica de la función puede no tocar al eje X. Entonces vamos a ver ahora cómo encontramos esto. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Tenemos que recordar el discriminante. ¿Se acuerdan del discriminante? El discriminante era esto. B cuadrado menos 4AC. En la ecuación que vimos delante, en la solución a la ecuación que vimos delante, esto era lo que estaba debajo de la raíz cuadrada. ¿Sí? Es lo que está, dentro de la raíz cuadrada. ¿Sí? Está dentro de la raíz cuadrada. Pucha, chiquillos, no puedo ver el chat. Por si acaso, por eso que no les respondo. Cualquier cosa se pueden ayudar entre ustedes también si es que alguien tiene alguna duda, porque yo no las veo. Ya, entonces, recordando esto, vamos a tener tres posibilidades. La primera va a ser cuando el discriminante, es decir, todo esto, es mayor que 0. En ese caso, la parábola corta el eje X en 2 puntos. Luego vamos a ver ejemplos. La parábola corta el eje X en 2 puntos. El segundo caso
es cuando el discriminante es igual a 0. En ese caso, la parábola corta el eje X en un solo punto. Porque fíjense que si esto es igual a 0, entonces la raíz cuadrada que teníamos en la solución de delante también va a ser igual a 0. Por lo tanto, no va a haber un más menos. O sea, va a haber un más menos 0. Y que eso no me cambia mucho. Y, por último, si el discriminante es negativo, la parábola no corta el eje X, es decir, está más arriba del eje X. Esos 3 casos vamos a tener. ¿De acuerdo? Esos 3 casos vamos a tener. Y ahora vamos a ver un par de ejemplos. Déjenme actualizar aquí a ver si puedo ver algunas de las cosas que me dicen. Y vamos a ver algún ejemplo. O sea, vamos a ver varios ejemplos de esto específicamente, para que les quede más claro a qué me refiero con que cortan 2 puntos, que cortan 1 punto. Ya, no funciona. Voy a continuar. Vamos a ver, seguimos con las características de la gráfica. Número de intersecciones con el eje X y vamos a ver el primer ejemplo. Y igual a x cuadrado menos x menos 2. Vamos a ver, vamos a desarrollar este ejemplo. Vamos a desarrollar el ejemplo. En la pizarrita. En la pizarra. Déjenme arreglar. Ahí sí. Se ve un poco borroso. Ya. Ahora sí. Entonces teníamos este ejemplo delante, que era y igual a x cuadrado menos x menos 2. Entonces, veamos. Voy a ponerle aquí el color azul. Déjeme arreglar ahí. Entonces, el discriminante era b cuadrado menos 4ac, ¿cierto? ¿Y acá qué valores son a, qué valores son b y qué valores es c? Perdón, qué valores a, qué valores b y qué valores c, en este caso. Eso estamos viendo ahora Densu 757. No sé hace cuánto rato lo habrá dicho. Que me pregunta cuáles son los elementos de la parábola. Eso es lo que estamos viendo ahora. Estamos viendo, vimos primero la concavidad, luego vimos la intersección con el eje Y, y creo que ahora se arregló el chat. Y ahora estamos viendo la intersección con el eje X, que tenemos 3 casos. Ya, en este caso A, si se fijan aquí no hay nada, pero eso no significa que aquí haya un 0, significa que hay un 1. B, fíjense que aquí hay un menos y aquí no hay nada. ¿Qué significa también esto? Que hay un 1 aquí, no es imaginario, pero no se pone. Entonces, B es menos 1. Creo que ahí se arregló el chat. Benja H7 dice 1 menos 1 y menos 2. Fíjense que acá también hay un menos, entonces el C es menos 2. Tiene razón Benja 7, Benja H7. Entonces vamos a calcular el discriminante. Veamos. Discriminante va a ser b cuadrado, es decir, menos 1 al cuadrado, menos 4 por a es 1, y por c es menos 2. Entonces esto va a ser 1 al cuadrado es 1, más, porque fíjense que aquí hay un menos y aquí hay un menos, y está multiplicándose, por lo tanto, menos por menos es más. 4 por 1, 4, y 4 por 2, 8. Esto me da como resultado 9, que es mayor que 0. Por lo tanto, para este caso, la ecuación
perdón, la gráfica de la función tiene dos puntos que intersectan con el eje X. Vamos a ponerle aquí 2 puntos de intersección. Dos puntos de intersección. Recuerden que estamos hablando de la intersección con el eje X. Veamos cuáles son esos 2 puntos. Calculémoslo acá mismo. Acuérdense que los puntos eran las dos soluciones era una solución, 0 y la otra solución, 0. Entonces, encontremos las soluciones. X1 va a ser menos b más raíz del discriminante dividido en 2a. Entonces, reemplazamos. Simplemente estoy reemplazando. Y recuerden que esta es la ecuación que vimos delante. Sigue malo el chat por si acaso. Ya. Menos b, b era igual a 1, o sea, menos 1. Entonces, menos b es menos 1, lo cual me dice que es 1. Más raíz de, el discriminante no lo vamos a calcular de nuevo porque ya lo habíamos calculado. El discriminante en este caso es 9. Dividido en 2 por a. A era 1, recordemos. Por lo tanto, esto va a ser 1 más raíz de 9, que es 3, dividido en 2. Eso es lo mismo que tener 4 dividido en 2, y eso me da 2. ¿De acuerdo? Y luego, para calcular la otra ecuación, la otra solución, x2 va a ser menos b, y ahora con menos raíz del discriminante dividido en 2a. Vamos a recalcar acá, con verdecito, que esto es lo que cambia. ¿De acuerdo? Ahí me llegó una solución, o sea, las dos soluciones, que es 2 y menos 1. Veamos qué pasa acá con la siguiente solución que estamos calculando. Perfecto, Nati 24. Veamos. Entonces, lo mismo, es menos b, y b era menos 1, por lo tanto aquí tenemos 1. Dividido raíz de 9, de nuevo, acuérdense que no vamos a calcular el discriminante porque lo calculamos antes. Dividido en 2 por 1. Y esto me da 1 menos 3 dividido en 2, como había dicho Mariana Prior. Y eso me da, aquí hay un menos 2 dividido por 2. Y eso es igual a menos 1. Entonces, perfecto, Nati 24. Las dos soluciones eran 2 y menos 1. Entonces, vamos a tener que los dos puntos son el 2,0 y el menos 1,0. Si se fijan, el menos 1,0 está, digamos, más hacia la izquierda de la gráfica. Entonces vamos a volver a la presentación. Vamos a volver para comprobar esto. Veamos. Exacto. Entonces, también se puede factorizar Luciano Iturra. Ahora me llegan algunas de las preguntas, pero no todas. Y ahora me están llegando todas las respuestas. Si se puede factorizar y si les sale más corto, claro que háganlo. Pero lo estamos haciendo de la otra forma para que se acuerden que no siempre se puede factorizar. ¿Ya? Entonces, efectivamente, los dos puntos de intersección con el eje X era el menos 1,0 y el 2,0, que son los que encontramos delante. Entonces, esto es porque el discriminante es mayor que 0, por eso que tiene 2 puntos de intersección. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Recuerden que estamos viendo el número de intersecciones con el eje X. Otro ejemplo, vamos a ver este.
f de x igual a x cuadrado menos 2x más 1. Nuevamente vamos a calcular nosotros mismos cuántas intersecciones con el eje x tiene. Claro, Nati24 dice, es que a veces es más complicado y se hace la fórmula. Claro, no siempre es posible factorizar. Febas55 dice que queda x más 1 por x menos 2. Claro, en este caso era fácil factorizar, pero no siempre va a ser así. Por eso es que yo por lo menos prefiero enseñarlo de esta forma para que se acuerden. Entonces, en este caso, tenemos que encontrar primero los factores los coeficientes b y c. En este caso a, de nuevo aquí no hay nada, por lo tanto a es 1, b es menos 2 y c es 1. ¿Sí? ¿Esta se podrá factorizar o no? Tendremos que encontrar dos números que sumados me den menos 2 y multiplicados me den 1. Vamos a ver cómo factorizar. Vamos a hacerlo de las dos formas, ya que dieron la idea. Entonces, ¿qué dos números sumados me dan menos 2 y multiplicados me dan 1? Vamos a ver si puedo ver alguna de sus respuestas. Pero parece que no. Parece que no voy a poder ver sus respuestas, chiquillos. Bueno, pero los dos numeritos van a ser, vamos a poder reescribir esta ecuación. Voy a ponerla aquí al ladito, con otro color mejor. Ya, voy a ponerla aquí al ladito. X cuadrado menos 2x más 1. Esto yo lo voy a poder escribir como un x más o menos algo y un x más o menos otro algo. En este caso, el menos algo, bicho Vicente, toda la razón, es x menos 1 y x menos 1. O también podría haber sido como x menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si se fijan, claro, aquí encontramos la solución. Esta tiene una solución, el 1, porque solo aquí tenemos que igualar a 0, recuerden. Solo cuando x vale 1, esto se me va a hacer 0. ¿Sí? Esto no era necesario. Ya. Pero ahora, tenemos que ver, aquí encontramos, factorizando encontramos que la ecuación tenía solo una solución. Pero veamos ahora encontrando el discriminante. Lo voy a hacer con verde. Entonces, el discriminante, recuerden que era b cuadrado menos 4ac. En este caso, b cuadrado es menos 2 al cuadrado menos 4 por 1 por 1. Esto, ¿verdad? O sea, esto me da 4 menos 4. Y eso es igual a 0. Entonces, recuerden que cuando teníamos que el discriminante era igual a 0, entonces la gráfica de la función, o sea, la parábola de esta función que describe esta función, tocaba el eje X en solo un punto. Entonces, la parábola vamos a poner aquí. Toca al eje X en solo un punto.
Entonces, ¿y cuál es ese punto? Recuerden que la ecuación tiene esta solución. Cuando x, esto es igual a 0, cuando x vale 1. ¿Sí? Entonces, el punto de intersección va a ser el 1,0 en este caso. Entonces, vamos a volver ahora a la presentación que teníamos y comprobemos esto. Exactamente, entonces la parábola toca, fíjense, al eje X solo en un punto, y ese punto corresponde al que encontramos delante, o sea, recién, que es el 1,0. Entonces, hemos visto ya dos casos. El caso en que toca el eje X en dos puntos, ahora vimos en el que corta el eje X en solo un punto. Y veremos un último ejemplo de esto, que va a ser esta. Y igual a menos x cuadrado menos 2. Entonces vamos a ir a nuestra pizarrita y vamos a ver este ejemplo. Y igual a menos x cuadrado menos 2. En este caso, por ejemplo, no podemos factorizar mucho. O no vamos a llegar a algo muy concreto si factorizamos. Porque podemos factorizar por menos 1, pero quedó igual. Entonces, encontremos cuáles son los factores. A, B y C. A es menos 1. B, recuerden que era el que acompañaba a la X solita. Si la X no está, si no hay ningún término con una X elevado a 1 en ese caso, es porque el coeficiente, era 0 y me anuló ese término. Y C es menos 2. Entonces vamos a calcular el discriminante, que era B cuadrado menos 4AC. Entonces reemplazo. B al cuadrado era 0 y menos 4 por A, por 1, por menos 1, perdón, por menos 2. Esto era menos 1, ojo, se me pasó. Se me había pasado, chiquillo, lo siento. Sí, Benja H7 me dice no será menos 1. A menos 1, sí. A era menos 1. Yo me había equivocado. Ya. Entonces vamos a seguir. No veo muy bien el chat. Ya. Entonces vamos a seguir. Entonces, menos por menos, más, pero luego hay otro menos, por lo tanto, esto es menos. 4 por 1, 4, y 4 por 2, 8. Entonces, el discriminante es menos 8, que es negativo. Entonces, en este caso, no vamos a poder encontrar ninguna solución real a la ecuación. Ojo con esto. Esta ecuación, puede tener solución, pero no en los reales, ¿ya? Porque recuerden que el discriminante, recordemos esta ecuación, menos b más menos raíz del discriminante dividido en 2a. En este caso el discriminante es negativo. Y en los números reales, una raíz de un número negativo no existe. Por lo tanto, esta ecuación no tiene solución en los reales. Y esto además quiere decir que no toca el eje X. Esta parábola, la parábola no toca el eje X. ¿Ok? Entonces, en este caso, como el discriminante es negativo, la parábola no va a tocar al eje X. Veamos, comprobémoslo.
comprobemos esto. En la presentación yo tengo la solución. Y claro, la parábola no toca el eje X en ningún punto, porque fíjense que como era A era negativo, entonces la parábola tiene sus ramitas hacia abajo, es convexa, o cóncava hacia abajo, o está triste, como quieran llamarlo. Y en este caso, entonces, la parábola no toca el eje X. Si se fijan, está más abajo del eje X y esto continúa, pero hacia abajo. Ya. Ahora que vimos estos ejemplos, vamos a continuar con una última característica que vamos a ver de la gráfica de la función cuadrática. De la gráfica de la función cuadrática, que es lo que me preguntaban delante, el vértice de la parábola. Fíjense que el vértice de la parábola es esto de aquí, lo que está más abajo cuando la parábola está contenta y lo que está más arriba cuando la parábola está triste. Es decir, cuando la parábola es cóncava hacia arriba, esta presenta un mínimo. Recuerden esto, un mínimo. Y cuando la parábola está triste o es convexa o cóncava hacia abajo, recuerden que puede ser todos esos nombres, el vértice es un máximo de la parábola. Fíjense que aquí este es el punto mínimo de la parábola y este es el punto máximo. ¿De acuerdo? Y además, ojo que en este caso están justito en el eje Y, pero no siempre van a estar en el eje Y. Recuerden, por ejemplo, me voy a devolver un poquito. En este caso, también. En este caso, por ejemplo, el vértice no está en el eje Y. Está en el eje, se podría decir, X igual a 1. Si trazáramos una línea por aquí. Entonces, esto, recuerden que me devolví para que vieran que no siempre el vértice está en el eje Y. Porque además, esto me define el eje de simetría de la parábola. Si se fijan, en este caso el eje de simetría es el eje Y. Recuerden que no en todos los casos va a ser así, pero en este caso sí. Y este eje me define dos lados iguales de la parábola. Si se fijan, hacia acá, hacia el lado izquierdo del eje Y, la parábola es exactamente igual que a la derecha del eje Y. Y acá en la otra también pasa lo mismo. ¿Cómo se llama? Este vértice se encuentra de la siguiente manera. El eje X del vértice estará definido por esta expresión y el eje Y está definido por esta expresión. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a ver un par de ejercicios. Recuerden estas expresiones. ¿Ok? El eje X es menos B partido en 2A, dividido en 2A. Y el eje, o sea, y el elemento Y es 4AC menos B cuadrado dividido en 4A. ¿Ya? Traten de recordar esta, si no nos podemos devolver después. Entonces, recuerden que el chat está medio malo. Lo siento si no los menciono mucho, porque de repente me aparece, pero está como muy atrasado. Entonces vamos a ver ahora un par de ejercicios. Ahí están. Espérenme un poco. Vamos ahora a los ejercicios para que les quede un poco más claro lo que estaba hablando delante. Me voy a sacar de acá, a ver esto. Ahí sí. Ya. Entonces dice,
La gráfica de la figura corresponde a la de la función. ¿Cuál función será? Voy a esperar un ratito a ver si puedo ver sus respuestas. Pero parece que no. Por mientras igual les voy a dar un ratito para que la piensen esta. Ay, no sé qué hice. Ah, no, está bien. Ya, ahí está. ¿Cuál será la respuesta en esta pregunta? La gráfica de la figura corresponde a la de la función. ¿Cuál de estas? ¿Cuál de estas será la correcta? Recuerden todo lo que vimos delante. Primero recordemos que estamos viendo funciones de la forma ax cuadrado más bx más c. Y recuerden que cada uno de estos tenía ciertas características. O sea, me definía ciertas características de la función. ¿Cuál será la respuesta en esta pregunta? Por mientras voy a darles un consejo, un recadito, que dice: los espíritus emprendedores no descansan hasta encontrar el resultado. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Ya, ahora veo un poco lo que me dicen. Vamos a volver acá. Me dicen que es la C. Algunos me dicen que es la C. Se me corrió un poco esto. Ahí sí. Ya. Entonces, en este caso tenemos dos puntos de la función. Tenemos el menos 1,0 y tenemos el 0,-1. ¿Qué sabemos? Sabemos que la parábola es cóncava hacia abajo, o convexa, o triste. Entonces el coeficiente A, recuerden, voy a poner otro colorcito. El coeficiente A, para esos casos, tiene que ser negativo. Por lo tanto, descartamos de inmediato estas dos alternativas. Y además, en este caso, la parábola corta el eje Y en el punto 0,-1. Entonces, en este caso, el menos 1 corresponde al C. Recuerden que el punto 0,C era el que me cortaba en el eje Y. Entonces, fíjense que ¿cuál de estas tres tiene un menos 1? Esta. En el C, recuerden que estamos hablando del del coeficiente C. Por lo tanto, la única alternativa que queda es esta, porque las otras las descartamos porque tienen un más 1 acá. ¿Sí? Entonces esta era fácil, entre comillas, porque era solo descartar. ¿Sí? ¿Se entiende? Creo que estoy viendo algo de las cosas que me dicen. No me llegan sus comentarios muy atrasados, chiquillos. Como de las 7 me están llegando. Bueno, entonces en este caso la respuesta correcta era la C. Como pudimos ver,
Entonces vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Ya todos los que alcanzaron a responder antes dijeron que era la C. Perfecto. Benja H7, Bicho Vicente, Nati 24, Nihilismo 666, Sánchez Cari también dijo la C. Perfecto, chiquillos. Muy bien. Entonces, estaban en lo correcto. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Este es aún más fácil. Obrero de la Contru, Yupi, le achunté, dice. Qué bueno que le achuntaste. Ya. En este caso nos dicen, en la función f de x igual a 3x cuadrado más 2x menos k. Dice, el valor de k para que el intercepto con el eje y sea menos 1 es... Esta es súper fácil. Tenemos que encontrar c. Bueno, tenemos que encontrar k en realidad. Entonces veamos, para que el intercepto con el eje y sea menos 1, ¿cuál puede ser? Voy a esperar un poquito a ver si puedo ver sus respuestas. Por si acaso tenemos una polera que no se ve mucho, que tiene el logo de la materia, de matemáticas. Son unas nuevas poleras de puntaje nacional, que no se veía mucho, quería mostrarle. No puedo ver su respuesta. Entonces vamos a empezar nomás, no las puedo ver. Entonces yo creo que el intercepto con el eje y sea menos 1, es decir, que corte el eje y en el punto 0, menos 1. Esto quiere decir que cuando x valga 0, fíjense que este corresponde a x y este corresponde a y. Entonces, cuando x valga 0, yo quiero que y sea menos 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Que f de 0, yo quiero que sea menos 1. Entonces, esto va a ser igual a 3 por 0 al cuadrado. Estoy simplemente reemplazando en esta ecuación de acá, en esa función. Más 2 por 0 menos k. ¿Sí? Entonces, esto va a ser menos 1 igual a 0 más 0 menos k. Entonces, 0 más 0 no se pone más y me queda esto. Entonces, luego multiplico por menos 1 y me queda que 1 es igual a k. Por lo tanto, la alternativa correcta era la D. No alcancé a ver sus respuestas antes, ojalá que... Y tampoco puedo verlos ahora, así que ojalá que la hayan hecho bien, que les haya dado el mismo resultado. Voy a esperar un poquito, a lo mejor me equivoqué, no sé. A ver si alguien me dice algo. Todavía no los puedo ver, chiquillos, por si acaso, por eso que no digo nada. Ahí sí. Benja H7 dice, profe, ¿puedo preguntar algo de lo que mencionó antes? Sí puedes, pero no sé si lo vea. No sé si lo alcance a ver porque está medio malo el chat. Si lo veo te respondo con mucho gusto. Muestro la polera de nuevo. Ahí está. Tiene una raíz cuadrada de x. Ya. Entonces en esta Joche dice D.
Perfecto. No alcanzo a ver ninguna otra respuesta, así que por eso menciono solo esa. No sé si alguien más habrá respondido. Vamos a ir ahora a la pregunta desafío, chiquillos. A la pregunta desafío para continuar más ratito con más ejercicios. Pregunta desafío entonces. Dice así: dada la parábola de ecuación y igual x cuadrado menos h, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? 1. El eje de simetría de la parábola es el eje y. 2. Si h es negativo, entonces la parábola no intersecta el eje x. Y 3. El vértice de la parábola es un máximo de la función. Recuerden entonces que el máximo era cuando la parábola era cóncava hacia abajo. Así que los dejo un ratito para que la resuelvan, a ver si después puedo ver sus respuestas. Voy a intentar arreglar el chat. Chao.
Hola, hola chiquillos. Volvemos aquí a la pregunta desafío. Antes de resolver la pregunta, tengo que decirles algo. Los espíritus emprendedores buscan potenciar sus habilidades. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Ahora vamos a seguir con la pregunta desafío, que algunos, alcancé a ver por ahí, dicen que es la A. Vamos a marcarle aquí la letra A. Solo uno. O sea que 2 y 3 están malas, dicen. ¿Por qué solo uno? Creo que ahora se arregló un poquito el chat. ¿Por qué solo uno? ¿Por qué? Veamos cada una. Primero veamos el eje de simetría de la parábola es el eje Y. ¿Por qué esa es correcta? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Por qué será el eje de simetría de la parábola es el eje Y? Creo que ahora puedo ver lo que me dicen, así que cuéntenme cómo lo hicieron. La mayoría dijo que, de los que alcancé a ver, porque no sé si los veo a todos, que era la A, solo uno. Repitamos la pregunta. Dada la parábola de ecuación y igual a x cuadrado menos h, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? 1. El eje de simetría de la parábola es el eje Y. 2. Si h es negativo, entonces la parábola no intersecta el eje x. Y 3. El vértice de la parábola es un máximo de la función. Entonces, algunos por ahí dijeron que era la A, solo uno. Voy a ver si puedo ver cómo lo hicieron. Díganme cómo lo hicieron. Voy a intentar verlo porque no está funcionando esto de nuevo. Lo siento. Voy a intentar por última vez y si no la resuelvo yo nomás. Pues la idea es que podamos resolverla entre todos. No, parece que no va a funcionar. Bueno, ¿qué significa que el eje de simetría de la parábola sea el eje Y? Eso significa que el vértice de la parábola, recuerden que el eje de simetría estaba definido por el lugar donde pasaba el vértice de la parábola. Y recuerden que el vértice de la parábola estaba definido por menos b dividido por 2a, 4ac menos b cuadrado dividido por 2a. No puedo ver lo que me dicen, así que si alguien lo hizo de otra forma, díganlo igual en el chat, a ver si ustedes se ven entre ustedes mismos. Estas son las coordenadas del vértice de la parábola. Entonces, si esto es 0, quiere decir que que la coordenada x del vértice está en el 0, es decir, está justito en el eje Y. Entonces vamos a ver, no es necesario que calculemos todo. Veamos, B, en este caso, esta parte es muy fácil, porque B en este caso es 0, fíjense. Voy a escribirla acá abajito, la ecuación. Tengo que Y es igual a x cuadrado menos h. Entonces, A es 1. B, igual que delante, como vimos delante, acuérdense que como no hay
no está la x sola, entonces el coeficiente que acompaña a esa x tiene que ser necesariamente 0. Y c es menos h. Entonces, en este caso, si reemplazamos el menos b dividido en 2a, vamos a tener que esto es menos 0 dividido en 2 por 1. Y eso es igual a 0. Por lo tanto, sin importar dónde esté en el eje y, esta va a estar en el eje x en 0. Por lo tanto, voy a tratar de dibujar aquí. Va a estar, no sé, por acá, digamos. O por aquí. Pongámosle que está aquí justito. De hecho, creo que está ahí. Entonces, esta parábola va a ser esto. Entonces, su eje de simetría es justamente el eje Y. No me salen muy derechas las líneas, pero se entiende. ¿Ok? Entonces, la primera está correctísima. Luego, si h es negativo, entonces la parábola no intersecta el eje X. ¿Qué quiere decir esto? Estoy tapando un poco ahí. Vamos a sacar esto. Y me voy a sacar yo. Ya. Entonces, vamos a bajar aquí un poquito. Acuérdense que para ver cuántas veces intersectaba la parábola al eje X, había que ver el discriminante. Y el discriminante era b cuadrado menos 4ac. Entonces, b cuadrado ya vimos que esto es 0 menos 4 por a, que es 1, por menos h. Esto me va a quedar que es 4h. Entonces, si h es negativo, ¿qué va a pasar aquí? Si h es negativo, todo esto se me va a convertir en negativo. A ver, voy a ponerlo de otra forma para que se entienda más. No funciona el chat, chiquillos, no los puedo ver. Ya, entonces, si h es negativo, entonces 4h también es negativo, ¿cierto? Ahí parece que lo voy a poder ver, pero se demora mucho. Bueno, voy a dejar cargando. ¿Y qué pasaba cuando el discriminante era negativo? Entonces, el discriminante en ese caso, vamos a ponerle aquí, cuando h es negativo, pasa que el discriminante es negativo. Voy a poner aquí, entonces el discriminante es negativo. Cuando el discriminante era negativo, recuerden que entonces la ecuación no tenía soluciones reales, por lo tanto no intersectaba al eje X. Por lo tanto, la 2 también es correcta. Ahora estoy viendo algunos de algunas de las cosas que me han dicho. Me dicen que la 3 es falsa. Tupá, 1, 2, 3. Dice, creo que es la A. Pero estamos viendo que parece que no es la A. Todos dijeron la A los que habían respondido delante. Alguien aquí dijo, Matt Punky Heart, dijo, es 1 y 2. Parece que por ahí vamos. Ya. En la C me dice Joche ahora. O E puede ser. Veamos ahora. Lo único que nos falta. Ahora fíjense que descartamos esta y descartamos esta. Porque tenemos que es la 1 y la 2. Entonces veamos si en la 3
es correcta. Dice, el vértice de la parábola es un máximo de la función. Bueno, aquí yo lo dibujé. Joche dijo que era C, si lo mencioné. Vamos a bajar un poquito, se va a dejar de ver ahí arriba. Bueno, me queda más espacio, pero no importa. Dice que el vértice de la parábola es un máximo. ¿Esto qué quiere decir? Voy a ponerlo con otro color, con rosado. Eso quiere decir que la parábola es así. Ahí es cuando presenta un máximo. Pero fíjense que el coeficiente A es positivo. Por lo tanto, eso quiere decir que la parábola es cóncava, no es convexa. Por lo tanto, la parábola presenta un mínimo. El vértice, como vimos acá, yo aquí la dibujé así nomás, pero podría haber sido para el otro lado. Pero ahora nos dimos cuenta que era a ese lado. El vértice es un mínimo. Por lo tanto, la 3 no era la correcta. O sea, era falsa. Por lo tanto, la correcta era la C. Y algunos me habían dicho que era la A. No se habían fijado bien en la 2. Perfecto. Entonces la respuesta a la pregunta desafío era la letra C. ¿De acuerdo? Ahí estoy viendo un poquito más de las cosas que me dicen. En este caso la parábola era cóncava, por eso que tenía un mínimo. Recuerden que cuando era cóncava tenía un mínimo y cuando era convexa, como en este caso de que dibujé acá al ladito, tenía un máximo. ¿De acuerdo? Voy a esperar, a lo mejor tienen alguna duda con esta. Voy a esperar unos segundos para ver si puedo ver más comentarios. Creo que no se va a poder. Ya, pero voy a repetir un poco. La 1 nos decía que el eje de simetría de la parábola era el eje Y. Para eso había que ver la coordenada X del vértice. Recuerden que esta me definía el eje de simetría de la parábola. En este caso, X, o sea, en todos los casos, perdón, para el punto del vértice, X está definido de esta forma. Entonces reemplazábamos, encontrábamos primero los coeficientes A, B y C, y luego reemplazamos acá, y esto me dio que era 0. Por lo tanto, el coeficiente X del vértice es 0. Entonces el eje de simetría, como se puede ver aquí en rojito, es el eje Y. Por lo tanto, la 1 era correcta. La 2 decía, si h era negativo, entonces la parábola no intersecta el eje X. Para esto, recuerden que teníamos que ver el discriminante. ¿Cómo se definía el discriminante? De esta forma. De esta forma de aquí. Entonces simplemente reemplazábamos de nuevo los valores encontrados para los coeficientes de la ecuación. Me quedaba que al final el discriminante era 4h. Entonces me decía si h es negativo, entonces en este caso si h es negativo, 4h va a ser también negativo porque va a ser un positivo por un negativo. Por lo tanto, 4h es negativo y finalmente el discriminante me da que es negativo. Por lo tanto, cuando el discriminante era negativo, decíamos que la parábola no intersectaba al eje X. Y finalmente dice, el vértice de la parábola es un máximo de la función. Y vimos delante que cuando A era positivo, la gráfica era cóncava. Y cuando A era negativo, era convexa, de esta forma de acá que estoy mostrando acá abajito. Entonces, cuando era cóncava,
presenta un mínimo y cuando era convexa presenta un máximo. Y en este caso, la parábola es cóncava, por lo tanto presenta un mínimo. Y por eso que la 3 es incorrecta. Por lo tanto, la alternativa correcta, vamos a marcarla más aquí, es la C. ¿De acuerdo? Vamos a continuar con los últimos ejercicios para terminar con... Ahí. Para terminar con la clase de hoy de función cuadrática. Ya. Aquí hay otro ejercicio. Ya, no se ve completo, pero lo voy a ir bajando. Ah, pero lo puedo achicar un poco. Creo. Ahí sí. Ya. Ya, entonces, en el gráfico de la figura se representa la función f de x igual a ax cuadrado más bx más c. ¿Cuál es el valor del coeficiente a? Me preguntan. ¿Cuál es el valor del coeficiente a? ¿Cuál será entonces la alternativa correcta? O ¿cómo comienzo? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo primero que puedo hacer? Estoy a cada rato actualizando el chat para ver si me dicen cosas nuevas, porque no se actualiza solo. Ya. Fíjense que tengo aquí 2 puntos. Tengo el punto 0,2 y tengo el puntito de acá. Se ven un poquito borrosos los números, pero se entiende que es el 1, el 2, el 3. Este va a ser el 3, menos 2. Ya, ¿cómo podré comenzar a hacer esta? Ya que tengo 2 puntos. ¿Qué podré empezar a hacer? Uy, nos queda poquito rato, me acabo de dar cuenta. Entonces vamos a terminar con esta, la clase de hoy día. Ya. Entonces yo tengo aquí, primero que todo, tengo el intersecto con el eje Y. Por lo tanto, yo sé cuánto vale C, porque recuerden que 0,C era el punto que intersectaba el eje Y. Entonces aquí voy a tener f de x igual a ax cuadrado más bx más 2, porque acá me dicen que intersecta al eje Y en el 2, por lo tanto C vale 2. ¿De acuerdo? Lo otro que tengo yo es el vértice de la parábola. Voy a marcarlo porque creo que no se ve mucho. Tengo el vértice de la parábola. Es decir, yo sé que el vértice está definido por menos b cuadrado dividido en 2a. No, menos b, perdón. Me equivoqué. No es menos b cuadrado, es menos b nomás. Coma 4ac menos b cuadrado. Aquí se va el b cuadrado, dividido en 2a. Estas son las coordenadas del vértice, pero ahora yo me las sé. Yo sé que esto de aquí vale 3 y que esto de aquí vale menos 2. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener... A ver, esto quizás va a ser un poquito complicado de escribir porque tengo poco espacio. Pero voy a hacer lo posible. Tengo que menos b dividido en 3a. Voy a ponerlo con las letras que salen acá, que son mayúsculas, para que se entienda bien. Recuerden que estamos buscando cuánto vale a. Entonces me va a quedar menos b dividido, perdón, en 2.
es igual a 3. Me confundí con el 3 de acá. Estoy escribiendo esto, por si acaso, acá. De aquí voy a obtener que menos b vale 6a, es decir, b vale menos 6a. ¿De acuerdo? Y además, yo sé este puntito de acá, el 0,2. Entonces sé que cuando x vale 0, y vale 2. Eso lo voy a escribir acá abajito. Sé que cuando x vale 0 y vale 2, y eso es igual a... Ah, no, esto no me va a servir, lo siento. Esto no me va a servir. Borré un poquito de la parábola ahí. Me va a servir este puntito de acá. Cuando x vale 3 y vale menos 2. Entonces, f de 3 va a ser igual a menos 2 y eso va a ser igual a por 3 al cuadrado más b por 3 más 2. Voy a bajar para que se me entienda mejor, ¿ya? Entonces voy a escribir lo mismo de ahí. F de 3 es igual a menos 2. Por esto de aquí lo digo. Porque cuando x vale 3 y vale menos 2. Entonces simplemente ahora reemplazo en la ecuación de arriba. A por 3 al cuadrado más b por 3 más 2. Entonces tengo que menos 2 es igual a 9a más 3b más 2. Pero yo había calculado que b vale menos 6a. En el fondo tengo un sistema de ecuaciones en donde tengo esta ecuación y tengo esta otra ecuación. Entonces puedo reemplazar b. Como quiero encontrar a, voy a reemplazar b en esta b de acá. ¿De acuerdo? Entonces, en vez de poner b, voy a poner 6a. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, acá abajo voy a continuar. Era menos 2 igual a 9a más 3, pero en vez de b, recuerden, voy a poner lo que vale b, que es menos 6a más 2. Entonces, de aquí, ahora es facilito despejar a. Me va a quedar que menos 4, voy a pasar este 2 restándose al otro lado. Va a ser igual a 9a menos por más es menos, 6 por 3, 18a. Entonces, menos 4 es igual a menos 9a. Y finalmente vamos a ponerlo por acá. Bueno, tengo que 4 es igual a 9a. Multiplico aquí por menos 1. Entonces a es igual a 4 novenos. Encontramos, lo siento, ahí sí. Encontramos el valor de a, que era lo que andábamos buscando, que era esta. Entonces, finalmente, la alternativa correcta es la C. ¿De acuerdo, chiquillos? Entonces, repitamos lo que hicimos. Primero nos dimos cuenta que el vértice, esto todo lo hicimos con el vértice y con el punto que conocíamos. El vértice es 3, menos 2 y el punto de intersección con el eje Y es 0,2. Por lo tanto, lo primero que supimos es que C valía 2. Entonces lo reemplazamos acá, lo pusimos ahí. Lo otro que sabíamos era el vértice. Y sabemos que el vértice, sus coordenadas son estas que están acá. Pero sabíamos cuánto valía cada coordenada. Por lo tanto, simplemente reemplazamos esto que está acá. Voy a cambiar de color. Ya. Esto que está aquí es lo mismo que
está ahí por si acaso. Y simplemente despejé B. Lo que hice fue despejar B en función de A, porque yo lo que quería encontrar era A. Entonces, finalmente, lo otro que hice fue que yo sé este puntito, por lo tanto sé que cuando X vale 3, Y tiene que valer menos 2. Por lo tanto, simplemente reemplacé. Reemplacé f de 3 es igual a menos 2. Esto es lo que me está diciendo el punto. Entonces, donde había una X en la ecuación, puse un 3. Eso quiere decir la f de 3 igual a menos 2. Entonces simplemente reemplacé y luego volví a reemplazar por el valor de b que tenía acá. Y finalmente despejé a y me dio que a era igual a 4/9. ¿Ok, chiquillos? Bueno, les pido disculpas por el chat que está medio malo. Quizás no pude responder las preguntas que me hicieron porque no las vi. Ahora me aparecen algunas cosas, pero muy atrasadas. Entonces, bueno, me despido, chiquillos. Nos vemos como siempre el próximo lunes a las 6:30. Recuerden que es la clase. Y vamos a continuar viendo funciones porque es un tema un poquito largo. Esperamos terminar quizás la próxima semana con funciones o quizás en 2 clases más. ¿De acuerdo? Que estén muy bien. Gracias por vernos. Hasta luego.